¿Y qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más acá a mi canal, quien les habla, Warrior Ben, el de siempre. En esta oportunidad estaremos hablando de Fableborn, el nuevo juego que llega a la red de Ronin. Estaremos viendo cómo participar en su airdrop para poder sacar la mayor recompensa posible, así que quédate acá que este es tu video. Pero antes que todo, ¡vamos con la intro! Y recordando que estamos de la mano de Jupsteam y junto a KagiRom, uno de los mejores youtubers de cripto de la historia. Si aún no lo conoces, por acá abajo te dejo sus redes sociales. Sigamos con el video. Fableborn es un nuevo juego que llega a la red de Ronin. Está disponible tanto en Android como iOS, desarrollado por Pixium Games. Es un juego tipo plataforma como Clash of Clans, donde puedes construir tu fortaleza y esta fortaleza puede ser atacada por otros jugadores. De igual forma, tú puedes atacar la fortaleza de otros jugadores y obtener la mayor cantidad de puntos y de esta manera estar en un leaderboard que puedes ganar muchas recompensas en este airdrop que comienza. ¿Cómo puedes participar en su airdrop? Bueno, lo primero que tienes que hacer es esto. Para participar, lo primero que debes hacer es registrarte en el sitio web de Fableborn, que te dejo acá abajo en la descripción de este video. Luego conecta tus cuentas y una wallet, tus cuentas de Google para descargar el Google Play Store o en App Store para tu teléfono e ingresa con tu cuenta de Google. También puedes usar Twitter, cualquiera de las dos que gustes para poder iniciar sesión. También puedes completar varias misiones sociales en la web de Fableborn para obtener esencia gratuitamente, como darle retweet, registrarte en su Discord. Todo eso puedes hacerlo para obtener la mayor y acumular la mayor cantidad de puntos posibles y competir con otros jugadores. Luego que iniciemos en el juego, podemos colocar nuestro nombre de jugador que queramos colocarnos y tenemos 3 personajes disponibles para poder usar. Cada personaje cuenta con poderes y habilidades especiales. Por lo menos tenemos a Glint, que es el paladín, es ataque cuerpo a cuerpo, puede colocarse inmune, puede embestir a los enemigos. Tenemos a Rift, que es un wizard, es un mago, puede atacar a distancia, puede lanzar ataques muy poderosos y se puede curar. Y tenemos a Shay, que es una rogue que es daño por segundo, es una asesina increíble, solo que hay que tener cuidado porque tiene muy baja la vida. Entre los 3 personajes y sus habilidades, en mi opinión, el más fácil de usar y el más poderoso es el del medio, el wizard, pero puedes elegir y adaptarte al que más te guste. Nuestra misión va a ser subir a nuestro personaje que elijamos al máximo para poder atacar las fortalezas de los enemigos o de los otros jugadores y tener el mayor éxito posible. Para ello hay una opción que cuando le damos clic a nuestro personaje nos dice Upgrade y ahí está el costo que tenemos que pagar para poder subirlo de level. Esas piedras rosadas que están en la parte de arriba también tenemos la cantidad disponible. Nos la va dando el juego cada vez que vamos jugando en el modo campaña. Tenemos 50 niveles disponibles para poder jugar y obtener la mayor cantidad de fragmentos rosa para poder usarlos en el héroe que hemos elegido. Ahora, ¿en qué se basan las misiones de campaña? Simplemente tenemos que ir a varias habitaciones y eliminar a los oponentes que salgan en esa habitación. Algunas de las habitaciones tendrán un jefe más fuerte, el cual tenemos que derrotar. Y luego está el jefe de la fortaleza, por así decirlo, que es el más poderoso de todos y tienen habilidades especiales y muchas formas distintas de acabar con ellos. Está un gigante robot, está la Queen y luego está el chamán, que para mí es uno de los más poderosos y el más fastidioso de derrotar. Pero hay unos trucos que más adelante en otros videos te podré enseñar. Antes de comenzar cada uno de los niveles siempre nos mostrará al jefe de la fortaleza con un número de level y este level básicamente tiene que ser o igual o un poco menor al de nosotros para poder tener una ventaja o poder ganar ese nivel, porque muchas veces habrá jefes que tendrán un nivel mucho más alto que nosotros y nos va a costar ganarle. Por lo tanto tendremos que buscar la forma de obtener fragmentos rosas en cualquier lugar, bien sea en los cofres diarios, bien sea en las misiones diarias o semanales, y así poder subir nuestro level para poder pasar ese nivel. Y luego está el modo PvP, que es donde tenemos la clasificación en el leaderboard en nuestro airdrop de este juego, que dura aproximadamente 7 días, donde iremos a fortalezas de otros jugadores que ellos mismos han armado a su gusto, y dependiendo de la forma en que ellos lo hayan hecho va a ser un poco fácil ganarlas. Hay unas muy sencillas, pero también hay jugadores que tienen mucho level y sus unidades y sus jefes son de un level muy alto y muchas veces nos va a costar e incluso podemos perder la partida dentro de su fortaleza. Nuestro objetivo va a ser salir victorioso de todas las habitaciones y obtener las 3 estrellas que nos piden
por cada fortaleza. De esta manera, al tener victorias consecutivas, nos darán un bono para poder tener la mayor cantidad de orbes o un porcentaje extra de orbes de los que hayamos ganado. ¿Para qué sirven estos orbes? Estos orbes son los que nos posicionan dentro del leaderboard del Play to Airdrop. Mientras mayor cantidad de orbes tengas en tu poder, mayor alto estarás en el ranking del leaderboard. Habrá premiación para 100.000 jugadores. Aún estás a tiempo para poder jugar Fableborn. Y por último te mostraré la opción que hay de armar nuestra fortaleza para que cuando otros jugadores puedan venir a atacarnos tengamos la oportunidad de que ellos salgan derrotados de nuestro castillo. Para ello nos vamos a la opción que dice Kingdom Defense y veremos algo como esto, y luego nos vamos allí donde dice Manage Kingdom y podremos editar donde dice editar layout y podemos borrar bien sea los pisos que queramos. Como pueden ver, yo le puedo borrar cualquier piso. Y aquí a la parte izquierda podemos ver la cantidad de escudos que tenemos o de defensa para poder construir. Algunos tienen un valor mayor que otros. Lo ideal sería construir una estrategia básica. Por lo menos esta es la estrategia que yo uso. Cuando construimos un piso nos da la opción de poder colocar las unidades que nosotros queramos. Pero más adelante podremos hacer un video, para no hacer tan largo de cómo armar una mejor estrategia para que no nos ataquen y no salgan tan victoriosos de nuestro castillo. De igual forma, acá te comparto mi configuración, puedes copiarla, puedes hacerla, no hay ningún problema. Y para el próximo video estaremos conversando de ciertas maneras para proteger, para jugar mejor, para compartirte mis estrategias dentro de Fableborn. Si te ha gustado este video, te invito a que puedas suscribirte para que estés al tanto de cualquier video que esté dentro de la red de Ronin. Quien les habla para ustedes, Warrior Fan, el de siempre. Así que nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao, chao.